Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos hoy aquí. Preparen sus palomitas y abróchense los cinturones, porque hoy nos sumergiremos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los fans incondicionales de Can Yaman y de Method Demir. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un anillo. Sí, un simple anillo. Una joya aparentemente sin mayor trascendencia, que adorna el dedo de una persona. Pero no es cualquier anillo. Este es un anillo que ha desatado un huracán de especulaciones, un tsunami de teorías, un terremoto de rumores. Un anillo que según muchos podría ser la llave maestra para desbloquear los secretos más profundos de la relación, o la no relación entre dos de las estrellas turcas más queridas, aclamadas y admiradas del momento, Can Yaman y de Method Demir. Así que acomódense, sírvanse una taza de té turco y prepárense, porque vamos a diseccionar cada detalle, a analizar cada foto con lupa, a examinar cada declaración, cada gesto, cada migaja de información, para intentar descifrar el misterio que rodea a este anillo. Antes de que empecemos esta emocionante aventura, por favor, no se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita para recibir notificaciones y así no perderse ni uno solo de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco, noticias de última hora, chismes jugosos y análisis perspicaces sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. No se lo querrán perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, que comience la investigación. Que empiece el anillo gate . Desde que Erkencicus conquistó los corazones de millones y millones de personas alrededor del mundo, la química innegable, la chispa palpable, la conexión electrizante entre Can Yaman y de Method Demir trascendió la pantalla. Dejó de ser una simple actuación para convertirse en algo más, en una sensación, en una esperanza. La gente, incluyéndome por supuesto, se enamoró perdidamente de Can Divit y Sanemaiden, y la esperanza ferviente, el anhelo profundo, de que ese amor, esa magia, esa conexión se hiciera realidad fuera del set, en la vida real, era palpable, contagiosa, casi inevitable. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos se dispararon como cohetes en la noche, alimentados por fotos robadas, miradas cómplices, sonrisas significativas, declaraciones ambiguas y por supuesto, la imaginación desbordante de un fandom global. Pero como suele ocurrir en el fascinante, pero a menudo engañoso, mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla, a lo que proyectamos en nuestras fantasías, a lo que deseamos con todo nuestro corazón. A pesar de las fervientes esperanzas, las plegarias silenciosas y las teorías elaboradas de los fans, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente una relación romántica. Después del final de Erkencicus sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, como dos ríos que se separan en la desembocadura. La atención mediática, el foco de las cámaras, se centró en sus proyectos individuales, en sus nuevas aventuras, en sus éxitos separados. Can se mudó a Italia, donde continuó su meteórica carrera como actor y modelo, conquistando el corazón de las italianas y participando en proyectos internacionales. Mientras tanto, Demet siguió triunfando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes y queridas del país. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego nuestro protagonista principal, el famoso, el misterioso, el intrigante anillo. Hace algún tiempo empezaron a circular por las redes sociales, por los foros de fans y por los grupos de WhatsApp, fotos de Method Demir luciendo en su mano un anillo bastante particular, un anillo que no pasaba desapercibido. Un diseño elegante pero no extravagante, sofisticado, pero no ostentoso. Un anillo que para muchos observadores perspicaces, para los fans más detallistas y para los teóricos de la conspiración del amor, era sospechosamente parecido, inquietantemente similar, a uno que Can Yaman había usado en el pasado, en varias ocasiones, durante entrevistas, eventos públicos e incluso en algunas fotos casuales en sus redes sociales. La teoría se desató como un incendio forestal en una noche de verano en las redes sociales. Se propagó rápidamente, consumiendo todo a su paso. Era el mismo anillo. ¿Se trataba de un error de percepción? ¿Una simple coincidencia? ¿O algo más profundo y significativo? Se lo había regalado Can a Demet. Era una prueba irrefutable de su amor secreto. Era una señal codificada, un mensaje sutil, de que a pesar de la distancia física y el tiempo transcurrido, su conexión, su lazo, su historia seguía viva, latente, esperando el momento adecuado para resurgir.
Las preguntas se multiplicaban, las especulaciones se intensificaban y la esperanza renacía con renovadas fuerzas. Por supuesto, como era de esperar, la confirmación oficial nunca llegó. Ni Khan ni Demet se pronunciaron al respecto. Mantuvieron un silencio sepulcral sobre el tema, alimentando aún más la especulación, la incertidumbre y, por supuesto, la sed de respuestas de sus fans. Pero los fans, incansables como detectives privados, meticulosos como forenses y apasionados como enamorados, empezaron a analizar cada detalle de las fotos, a comparar imágenes, a buscar pruebas que respaldaran su teoría, que confirmaran sus sospechas, que les dieran la razón. Se compararon las fotos del anillo de Demet con las fotos del anillo de Khan, analizando minuciosamente el diseño, el brillo, la forma, los materiales, incluso la forma en que la luz se reflejaba en él. Se utilizaron herramientas de edición fotográfica para ampliar las imágenes, para ajustar el contraste y la iluminación, para revelar detalles ocultos a simple vista. Algunos argumentaban con convicción y vehemencia que definitivamente, sin lugar a dudas, era el mismo anillo. Que no había margen para la duda, que era una prueba irrefutable. Otros, más escépticos, más realistas, más pragmáticos, señalaban que los anillos con diseños similares son bastante comunes, que se producen en masa y se venden en todo el mundo, y que podría tratarse simplemente de una coincidencia, de una desafortunada casualidad. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y como bien sabemos, en el mundo del fandom, la duda puede ser tan poderosa como la certeza, tan destructiva como la verdad y tan adictiva como el misterio. Lo que hace que esta historia del anillo sea tan fascinante, tan adictiva, tan irresistible, es la enorme carga emocional que conlleva. Para muchos fans, Khan y Demet representan algo mucho más grande, mucho más profundo, que una simple pareja de actores. Representan la esperanza de que el amor verdadero, ese amor épico, ese amor que vemos en las comedias románticas, que leemos en las novelas y que soñamos en nuestras vidas, pueda existir en la vida real. Representan la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad, de que el destino exista y de que las almas gemelas se encuentren, sin importar la distancia, el tiempo o las circunstancias. Y la idea de que ese amor, ese cuento de hadas, pueda haber existido entre ellos, aunque sea en secreto, aunque sea por un breve instante, es algo que muchos se resisten a abandonar, algo a lo que se aferran con uñas y dientes, algo que alimenta sus fantasías y les da esperanza. Pero más allá de las especulaciones desenfrenadas, de las teorías elaboradas y de las fantasías románticas, hay que tener en cuenta la posibilidad, por más decepcionante que sea, de que el anillo sea simplemente un anillo. Un accesorio más en el guardarropa de Demet. Un objeto inanimado sin mayor significado, sin una historia oculta, sin un mensaje codificado. Es fácil dejarse llevar por la fantasía, proyectar nuestros deseos en las vidas de las celebridades y construir castillos en el aire. Pero es importante recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios secretos y sus propios problemas. Sin embargo, la pregunta persiste en el aire, como un eco persistente: ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué ni Khan ni Demet se han molestado en desmentir los rumores sobre el anillo? ¿Por qué han preferido mantener el silencio, alimentar la especulación y dejar volar la imaginación de sus fans? ¿Acaso hay algo de verdad en todo esto? ¿Acaso hay una historia oculta detrás del anillo? ¿Acaso hay una chispa de esperanza que aún no se ha extinguido? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero la incertidumbre, precisamente, es lo que mantiene viva la llama de la esperanza, lo que alimenta la curiosidad y lo que nos invita a seguir soñando. También cabe mencionar, como un elemento importante en esta ecuación, que la ausencia de Khan y Demet en eventos públicos juntos tras el final de Erkencicus alimentó aún más el misterio, intensificó la especulación y dio alas a la imaginación de los fans. Los fans esperaban con ansias verlos interactuar, compartir momentos, posar juntos en alfombras rojas, pero esas apariciones conjuntas fueron cada vez más escasas, casi inexistentes. Cada uno siguió su camino, consolidando sus carreras por separado, evitando cuidadosamente cualquier encuentro público que pudiera reavivar los rumores y alimentar las esperanzas de sus fans. Esta distancia física y mediática contribuyó a la percepción generalizada de que algo había cambiado entre ellos, de que su relación, ya sea romántica o platónica, se había enfriado, se había distanciado o simplemente había llegado a su fin. Volviendo al centro de nuestra investigación, al famoso anillo, algunas teorías apuntan a que podría ser un regalo simbólico, no necesariamente romántico.
Un recuerdo tangible de los buenos tiempos, de la experiencia compartida en *Erkencicus*, de la amistad que surgió entre ellos durante el rodaje. Un símbolo de amistad, respeto y admiración mutua. Esta interpretación, aunque menos romántica y menos emocionante para los fans, es quizás la más plausible, la más realista y la más lógica. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales pueden ser intensas, significativas y duraderas, y un regalo como un anillo, un objeto de valor sentimental, podría ser una forma de sellar esa conexión, de celebrar esa amistad y de recordar los momentos compartidos. Otra posibilidad menos romántica pero más práctica, es que el anillo, o anillos similares, formen parte de una campaña publicitaria o un acuerdo de patrocinio. Las marcas de joyería, en particular, a menudo buscan asociarse con celebridades para promocionar sus productos, para aumentar su visibilidad y para llegar a un público más amplio. Podría ser que Khan y Demet, en algún momento de sus carreras, hayan sido embajadores de una misma marca de joyería y que el anillo, o anillos similares, sean parte de esa colaboración, una herramienta de marketing, una estrategia comercial. Esta explicación, aunque menos emocionante para los fans, es una realidad común en el mundo del espectáculo, una práctica habitual que forma parte del negocio del entretenimiento. En definitiva, el misterio del anillo de Demet sigue siendo un enigma, un rompecabezas sin resolver, una historia sin un final claro. Un enigma que probablemente nunca se resolverá por completo, un rompecabezas cuyas piezas faltantes nunca encontraremos y una historia cuyo final feliz quizás nunca veamos. Pero eso no impide que los fans sigan especulando, analizando, soñando y creando sus propias versiones de la historia, llenando los vacíos con su imaginación y alimentando sus esperanzas con sus fantasías. Y es que al final del día, el poder de la fantasía es una fuerza imparable, una necesidad humana básica y una fuente inagotable de inspiración y creatividad. Además, es importante recordar, en medio de toda esta especulación y análisis, que las relaciones, ya sean románticas o platónicas, son complejas, privadas y personales. Khan y Demet tienen todo el derecho a mantener su vida personal alejada del escrutinio público, a proteger su intimidad y a tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. Si deciden no compartir detalles sobre su relación, o la falta de ella, es su prerrogativa, su derecho y su elección. Como fans podemos admirarlos, apoyarlos, especular sobre sus vidas y soñar con su felicidad, pero siempre debemos respetar su privacidad, sus decisiones y sus límites. La historia del anillo de Demet es un ejemplo perfecto de cómo un simple objeto, un accesorio común, puede convertirse en un símbolo poderoso, un icono cultural, un reflejo de nuestros deseos y fantasías. Un símbolo de esperanza, de fantasía, de especulación y de posibilidades infinitas. Un símbolo que refleja nuestros deseos, nuestras expectativas y nuestras propias historias de amor. Y aunque la verdad detrás del anillo siga siendo un misterio, aunque la respuesta permanezca oculta, lo importante es que nos permite soñar, creer en la magia del amor y encontrar belleza en los pequeños detalles. Bueno, mis queridos amigos y seguidores, después de todo este exhaustivo análisis, de todas estas teorías elaboradas y de todas estas especulaciones desenfrenadas, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál es la verdad detrás del anillo de Demet? La verdad, como ya sospecharán, es que no hay una respuesta definitiva, no hay una verdad absoluta y no hay una conclusión irrefutable. El anillo de Demet puede ser el mismo que usó Khan, puede ser un anillo similar, o puede ser simplemente una coincidencia. Lo que sí es cierto, lo que sí es innegable y lo que sí es evidente es que este anillo ha desatado una ola de emociones, ha alimentado la imaginación de los fans y ha mantenido viva la llama de la esperanza entre los incondicionales seguidores de Khan y Demet. Y al final, eso es lo que importa. La capacidad de soñar, de creer en el amor y de encontrar magia en los pequeños detalles. Así que ahí lo tienen. El misterio del anillo de Demet, analizado desde todos los ángulos posibles, diseccionado hasta el último detalle y presentado con toda la pasión y el entusiasmo que me caracterizan. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el anillo es el mismo que usó Khan? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores sobre su relación? ¿Tienen alguna teoría propia que les gustaría compartir? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus ideas. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de que se vayan, por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Siempre traigo contenido interesante, divertido y actualizado sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.